través de la Unidad de Igualdad y No Discriminación y la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco presentan en el marco del Día de la Nación Pluricultural la conferencia magistral denominada Situación actual de los pueblos afromexicanos en el contexto nacional y acciones implementadas desde el Senado de la República. A continuación, concedo el uso de la voz a la maestra Daliana Sosa Valenzuela, titular de la Unidad de Igualdad y No Discriminación del IEPC Tabasco. Muy buenas tardes. Hoy el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco, a través de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación y la Universidad Intercultural de Tabasco, les da la más cordial bienvenida a cada una de las autoridades que nos acompañan en este momento. En el marco de la Nación Pluricultural, quiero compartirles con ustedes uno de los fragmentos que reflejaron una visión metanacional, guiada por las corrientes del pensamiento ilustrado. Que la esclavitud se prohíba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y solo distinguirá a un americano de otro, el vicio y la virtud. Sentimientos de la Nación, José María Morelos y Pavón, 1813. Acto continuo, procederé a mencionar a nuestras autoridades que nos acompañan en el presidium. Damos la cordial bienvenida a la senadora, la licenciada María Celeste Sánchez Ujía, senadora suplente de origen afromexicano. Maestro Vladimir López Venega, consejero electoral e integrante de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. El maestro Alterio Ramos Pérez Pérez, rector de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. La maestra Elizabeth Nava Gutiérrez, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. De igual manera, saludamos de manera a la distancia a la maestra Roselvi del Carmen Domínguez Arévalo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. De igual manera, nos acompaña la licenciada Araceli Sánchez Hernández, directora de la coordinadora general de la Unidad Académica de Tamaulipas de la Sabana de la Universidad Intercultural de Tabasco. Bienvenida. La licenciada Lady Gabriela Salvador Hernández, jefa de la Defensoría Jurídica de la Protección de los Derechos Políticos Electorales de las Mujeres y otros grupos vulnerables del Tribunal Electoral de Tabasco. La licenciada María Fernanda Cano Jiménez, titular de la Unidad de Género del Tribunal Electoral de Tabasco. Así también contamos con la presencia del licenciado Carlos Eduardo León Mayo, director jurídico del IEPCT Tabasco. Al maestro Jorge Alberto Zavala Frías, secretario ejecutivo del IEPCT Tabasco. Bienvenido, maestro. El licenciado Ricardo Alfredo Rosique Román, coordinador de participación ciudadana del IEPCT Tabasco. Bienvenido. El doctor Rubén Carrillo Pérez, director general de Infortat. Maestra Aidea Ascenso Calcáneo, titular de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación. La doctora Adriana Esmeralda Costa Toraya, consejera social de Mujeres y profesora investigadora de Lojata. Bienvenida, maestra. La maestra Ivonne Adriana Gaitán Beltruy, profesora investigadora de Lojata. Bienvenida. El licenciado Domingo Alejandro Luciano, productor de la radio de La Voz de la Chontalpa. Bienvenido, de los Chontales. Teresa Rocher Mota, gobernadora de los pueblos indígenas. Bienvenida de igual manera, se encuentra aquí con nosotros. José David Agdú, presidente de los pueblos originarios indígenas. Bienvenido a su casa. Marila Chichinquirá, secretaria técnica de la Asociación de los Pueblos Indígenas Originarios. Bienvenida.
El licenciado Fabián García Asensio, en representación del secretario de Gobierno. Maestro, bienvenido. El doctor Jesús Manuel Argáez de los Santos, en representación viene el licenciado Ricardo Rafael González de análisis de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bienvenido, mi estimado. También contamos con la presencia del maestro Montaño Aventura. Bienvenido, fiscal de delitos especializados electorales. Bienvenido, maestro. Pues bueno, igual, por último, al consejero electoral, Hernán González Sala. Bienvenido, consejero y presidente Tabasco. Acto continuo, proceder a conceder el uso de la voz a la maestra Elizabeth Nava Gutiérrez para el mensaje de bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Veo también en la pantallita a varios alumnos, me parece. A la consejera Roselvi, buenas tardes. ¿Alumnos ¿de dónde son? De la Universidad Intercultural. Los estudiantes de primero, quinto y séptimo semestre de la licenciatura en Derecho Intercultural. Bienvenidos y buenas tardes. Gracias por seguirnos. Es un honor para mí ver a tantos participantes de las diversas comunidades y pueblos indígenas en nuestro estado. Tener una representación de los grupos afromexicanos me da muchísimo gusto, a una senadora. Ha sido un día bastante agitado para el instituto, porque también hemos podido tener hace un momento un concurso de oratoria, en el que participaron jóvenes, algunos de ellos indígenas también. Entonces, para nosotros es muy importante este tipo de eventos. Celebro que se puedan unificar en una sola reunión, que podamos escuchar y sentirnos orgullosos de lo que somos personas indígenas, pero además que de aquí podamos sacar ideas para poderlas plasmar en políticas públicas. Lo importante no es lo que se diga y ya, venir a una conferencia y ya, sino tomar acciones, implementarlas para poder hacer más nuestros a los pueblos y comunidades indígenas, para poder facilitar las participaciones de esa ciudadanía que ha sido marginada por muchos años y de la cual deberíamos estar más que orgullosos, seguir fomentando esta representación. También hemos estado realizando ya a manera de comercial los foros de la consulta indígena y debo decirles que ha sido muy gratificante escuchar las propuestas que han salido de cada uno de los foros que llevamos realizados. No hemos concluido, aún nos faltan algunos, pero las ideas que ellos nos pueden aportar es de lo más nutritivo que puede haber. Exigen espacios en partidos políticos, exigen participación en las instituciones electorales, exigen que las mujeres indígenas cada vez tengan mayores y mejores condiciones para poder acceder a los escaños de poder. Y también la cuestión de la juventud, nos dicen, háblennos en nuestras lenguas. Eso para nosotros es importante, que nos entiendan, que nos podamos comunicar. Son ideas que poco a poco el instituto ha estado retomando y que sin duda alguna las traduciremos en políticas públicas, no solamente para elegir candidatos, sino para poderlas implementar al interior de la institución en todos los órganos que tenemos. Muchísimas gracias por venir. No dudo que esta conferencia también va a ser muy interesante. Hace un rato comentábamos que no nada más muchas veces los grupos vulnerables son vulnerados por el hecho de ser indígenas, sino que transversalmente convergen otras situaciones. Si eres mujer, pues ya, un poquito peor la situación. Entonces, qué bueno que podamos tener esta plática, este diálogo. Ustedes en el instituto van a encontrar una institución que los va a escuchar. Vengan ustedes con ideas y propuestas y varias de esas las vamos a hacer nuestra. Quizás no todas las podamos implementar, pero poco a poco vamos a ir mejorando la calidad y la participación de la ciudadanía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Elizabeth Nava Gutiérrez, por el mensaje de bienvenida, presidenta del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco. Asimismo, le damos también la bienvenida al licenciado Marcos Hernández, director jurídico del Comité del Partido Acción Nacional. Bienvenido, licenciado Marcos.
También contamos con la presencia de la licenciada Daisy Tosca Cerino, secretaria de la Formación Política del Partido de Morena, en representación de la dirigente ingeniera Teimo Ginedo Cano. Bienvenida. Asimismo, le damos la bienvenida a la licenciada Ana Julia Hernández Milla, que es titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto Estatal de las Mujeres. Así como también al licenciado Miguel Torres, jefe del área de control escolar en representación de la Secretaría de Educación Pública. Bienvenido, licenciado. Así como también a los docentes de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, la licenciada María Elena de la Fuente y el licenciado Carlos Enrique Morales. Bienvenidos. Acto continuo procedo a conceder el uso de la voz al maestro Alterio Ramos Pérez, rector de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. La verdad que me siento muy contento de estar nuevamente aquí en el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco. Maestra Elizabeth Nava Gutiérrez, gracias por la hospitalidad, de veras que muy contento en nombre de la comunidad estudiantil de los jóvenes de la Universidad Intercultural, sobre todo participar en estos eventos tan importantes para nuestro estado. El diseño es una plataforma singular que destaca la importante contribución de los afrodescendientes a toda la sociedad y promueve medidas concretas para poner fin a la discriminación y fomentar la plena inclusión de estos. Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En diciembre del 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 68/237, en la que proclamó el periodo comprendido entre 2015 y 2014, diseño internacional para los afrodescendientes con el tema Afrodescendientes, Reconocimiento, Justicia y Desarrollo. En dicha resolución se estableció los siguientes objetivos específicos para el diseño internacional: reforzar la adopción de medidas y la cooperación a nivel nacional, regional e internacional para lograr que los afrodescendientes disfruten a plenitud de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos y participen plenamente en la igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la sociedad. Promover un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de las herencias y la cultura de los afrodescendientes y de su contribución al desarrollo de las sociedades. Aprobar y fortalecer marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales de conformidad con la Declaración y el Programa de las Acciones y durante la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial y asegurar su aplicación plena y efectiva. En este reconocimiento, el Estado mexicano impulsó la modificación del artículo 2 constitucional para reconocer los derechos de los pueblos afromexicanos, mismo que fue publicada el 9 de agosto del 2009 en el Diario Oficial de la Federación. Según datos de la doctora Luis María Martínez Montiel, la población afrodescendiente que habita en México se encuentra ubicado principalmente en la costa chica de Guerrero, Oaxaca y Veracruz. En menor proporción hay en los estados de Chiapas, Yucatán, Tabasco, Puebla, Colima, Michoacán, Sinaloa, Guanajuato, Nayarit, Coahuila, Querétaro y la Ciudad de México. De acuerdo con los datos del Encuentro Internacional, en el 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, hasta 1.38 millones de mexicanos se identificaron como afrodescendientes o afromexicanos, la cual representa el 1.2% de la población nacional, de los cuales 705,000 son mujeres, que representa el 51%, y 677,000 son hombres, que representa el 49%. Esta población se concentra en mayor número en el estado de Guerrero, donde son casi 7% de los habitantes, Oaxaca 4.9% y Veracruz 3.3%, y se encuentra entre los grupos más pobres y menos educados en la relación con la media nacional. Es importante señalar que el 64.9%, o sea, 896,892 habitantes, también se consideran indígenas en Tabasco.
En Tabasco, según datos del Consenso de Población y Vivienda en el 2020, existen 37.553 personas que se consideran afrodescendientes, que equivalen al 1.5% del total de la población tabasqueña, destacando las comunidades de Jolochero, Balancán, Pedregalito, primera sección, y Arena, segunda sección de Huimanguillo, y Casablanca, segunda sección de Balancán, donde más del 50% de la población de las localidades se consideran afromexicanas. Todos los esfuerzos que desde las acciones legislativas se han emprendido favorecen el reconocimiento de la población afromexicana. Tienen en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, y especialmente en el caso Tabasco, en la universidad, un aliado indiscutible para la promoción y la gestión de las políticas públicas que atiendan el desarrollo de estas comunidades. Muchas gracias. Saber y hacer para engrandecer nuestros pueblos. Muchísimas gracias, maestro Alterio Ramos Pérez, rector de la Universidad Intercultural, por sus palabras. Asimismo, le concedo el uso de la voz a la maestra Roselvi del Carmen Domínguez Arévalo, presidente de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del IEPCT Tabasco. Consejera, no se escucha su audio. Si me ayudan, por favor, técnico de cabina para… Creo que ahí… Aún no le escuchamos, maestra Roselvi. Ahorita lo checamos. Maestra Roselvi, tiene que activar el micrófono, su micrófono para… Dice que sí lo tiene activado, por favor, si en cabina nos pueden apoyar. Bueno, para unos momentos vamos a resolver las cuestiones técnicas. Pensamos que debidamente pues de manera híbrida y pues bueno, entonces, pues es pandemia. Bueno, saludo con afecto a la maestra Carla Fabiola Torbán Domínguez, del Movimiento Ciudadano. Bienvenida, mi estimada maestra. Y de igual manera a la maestra Fanny Cristel Vargas Vázquez, comisionada nacional. Ya la escuchamos, maestra Roselvi. Ya, muchas gracias, cabina. A ver si nos escucha, maestra, si nos pueden hacer señitas y ya puede hablar. Ya le estábamos escuchando. Sí, gracias. Hace interferencia, no sé si cabina tiene prendido otro audio. ¿Cómo? Pues bueno, al parecer sí era mi computador. Yo de verdad decía al inicio que admiro muchísimo tu ímpetu, Daliana Sosa Valenzuela, porque cuando me comentaste que teníamos de visita a la senadora Celeste Sánchez, inmediatamente con todo este apoyo que tenemos de nuestra presidenta, la maestra Elizabeth Nava, armaste inmediatamente este evento y que lo estoy viendo desde acá y está relleno de tantas personalidades, de académicas, de autoridades que están inmersas en estos temas y sobre todo
las personas que están estudiando precisamente hacia esta nueva perspectiva de la interculturalidad. Yo por eso te felicito, Daliana Sosa Valenzuela, titular de la Unidad de Igualdad de Género de este instituto, y de verdad le doy las gracias a la presidenta Elizabeth Nava por haber inmediatamente previsto todo lo necesario para que tuviéramos hoy esta conferencia por parte de la licenciada María Celeste Sánchez Ujías, a quien saludo con respeto, y también le doy las gracias por ser tan flexible, por ser pues tan generosa en que cada que visita nuestro estado está visitando la Casa de la Democracia. Muy bienvenida. Saludo al aliado, al maestro Alterio Ramos Pérez, porque en todo momento siempre está puesto y dispuesto para realmente fortalecer cualquier tipo de trabajo y dinámica a favor de los pueblos y comunidades indígenas, y en este caso, pues también de los pueblos y comunidades afromexicanas. Al licenciado Sebastián Ruiz, titular de la oficina del INPI en el estado, quien me ha hecho saber que este programa se está transmitiendo al mismo tiempo por La Voz de los Chontales. Muchísimas gracias también por su generosidad. Evidentemente al alumnado que se encuentra ahora mismo de los distintos campus de la Universidad Intercultural de Tabasco, muchísimas gracias. A mis amigas, las académicas, que las estoy viendo desde aquí, a Ivonne, a Adriana, gracias por estar ahí presente. A Daisy Cervantes, quien es una persona que ha llegado a los cargos, no precisamente por la cuota, pero que es de descendencia afromexicana, y me da muchísimo gusto que ahora mismo esté por ahí. Pues bueno, yo les saludo desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, donde se está desarrollando el 33 Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Y precisamente se han desarrollado varios debates y dinámicas respecto a estas acciones afirmativas que se están implementando a lo largo y ancho del país. Yo quisiera solamente hacer mi intervención respecto a esta minuta del proyecto de decreto que precisamente se encuentra en el Senado, por la que se expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, y que está ya en estudio por parte de los senadores. En ella refiere que son personas de pueblos y comunidades indígenas aquellos que descienden de poblaciones africanas que fueron trasladadas por la fuerza o se asentaron en el territorio nacional desde la época colonial y que tienen formas propias de organización social, económica, política y cultural, y que tienen aspiraciones comunes y afirman libremente su existencia como colectividades culturalmente diferenciadas. Ya el maestro Alterio ha referido las cifras con las que contamos en Tabasco, y aun cuando es una cifra pequeña, sabemos que en cada censo de población y con los trabajos que hacen desde la oficina del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, se va haciendo cada vez más visible la población que en Tabasco tenemos. Y pues bien, muchísimas gracias de nueva cuenta, y estoy muy atenta a los datos y la información que nos va a referir la licenciada María Celeste Sánchez Ujías. Muchísimas gracias, maestra Roselvi, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. Asimismo, quiero saludar con afecto a la licenciada María de Los Ángeles Frías Sánchez, presidenta de la Asociación de Abogados de Tabasco AC. Bienvenida, mi estimada Machangle. De igual manera, el profesor William Abdú Arias, profesor de investigador de la UJAT. Maestro, bienvenido, maestro. Su casa de la democracia. De igual manera, tengo que mencionar que contamos con la presencia de la licenciada Ofelia Morales, secretaria de Acción de Indígenas del Partido del PRI. Bienvenida. Así como también al licenciado Marcelino de la Cruz Hipólito, representante del PRI ante la Comisión de Vigilación del 4º Distrito Electoral del INE. Bienvenido,
mi estimado licenciado Marcelino. Y pues también, precisamente queremos destacar que de manera presencial se encuentran también los alumnos de la licenciatura de Lenguaje y Cultural y de la licenciatura de Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural de Tabasco. Bienvenidos al alumnado que se encuentra aquí presente de manera presencial, que pues, si bien es cierto, es muy importante visibilizar a la juventud tabasqueña. Y pues bueno, sin más preámbulos, de igual manera, pues a través de todos los eventos del Instituto Electoral siempre nos acompaña el licenciado Javier Martínez Méndez, el traductor del lenguaje de señas. Bienvenido de igual manera a hacer nuestra actividad. Bueno, pues para mí es un gustazo pues dar lectura a la síntesis curricular pues a nuestra gran amiga y aliada ante el Senado de la República, la maestra María Celeste Sánchez Ujía. Y pues bueno, daré lectura a su síntesis curricular. Ella es licenciada en Psicología y doctoranda en Ciencias Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializada en los análisis interseccional y los cambios en la conducta modulados por un proceso neuronal. Ha sido colaboradora de las organizaciones civiles afrodescendencias en México, Investigación en Incidencia, Pozo de Vida, Efecto Valores, Movimiento Unido por la Infancia, e integrante de la Red de Investigación Interdisciplinaria sobre Identidades, Racismo y Xenofobia en América Latina. En estos espacios ha participado en proyectos de promoción de los derechos de las personas afrodescendientes, migrantes y énfasis en niñas y niños, adolescentes y mujeres, así como iniciativas de combate a la discriminación, al racismo, a la xenofobia y otros tipos de violencia. En el proceso electoral federal en 2018 fue electa como senadora suplente por la Ciudad de México por el partido Morena, cargo que asumió en octubre de 2020, convirtiéndose así la primer mujer de origen afromexicano por ser parte del Senado, quien ha destacado por su activismo en favor de los derechos y de otros grupos de población. Como parte de su agenda legislativa, la senadora Sánchez Ujía impulsó el cumplimiento del Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes y en el 2015 al 2024, al igual que la armonización jurídica en favor de los derechos de este grupo de población, así como otras acciones de visibilización como la proclamación del 10 de agosto como Día Nacional de los Pueblos y Comunidades de Personas Afromexicanas. Mi estimada senadora, bienvenida a Tabasco y le concedemos el uso de la voz. Bueno, pues muchas gracias, de verdad estoy muy agradecida, feliz de estar enfrente de tanta gente que está interesada por visibilizar a la población afromexicana y que está interesada por saber un poco más acerca del tema. Agradezco mucho la invitación y también me gustaría… pues en esta jornada que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco organiza este 12 de octubre como Día de la Nación Pluricultural, conmemoración que fue establecida hace 2 años por el Poder Legislativo para resignificar el sentido que se le ha dado a esta fecha, al igual que a los consejeros electorales e integrantes de este organismo electoral y a los representantes de otras instituciones públicas. A todos ustedes les agradezco su presencia e interés en la temática afromexicana, que en los últimos años comienza a tener más resonancia a lo largo de todo el territorio nacional. También agradezco y hay que recordar que este 12 de octubre primero fue mal llamado Día de la Raza, después Día de Encuentro de dos mundos. Sin embargo, gracias a la resistencia de la población indígena, y también cabe destacar que la llegada forzada de la población africana, esto dio paso a que se buscara otro significado, a que se conmemorara la resistencia de nuestros pueblos en todo el territorio nacional. Por eso estamos aquí, por eso queremos seguir visibilizando, queremos decir que no se ha acabado, que no somos del pasado, que no es parte solo de la historia, sino que seguimos siendo del presente y que estaremos en el futuro construyendo una
una mejor nación para todas y todos. Entonces sí quisiera mencionar esto, y pues también antes de hablarles sobre los pueblos y comunidades afromexicanas y las acciones legislativas que hemos impulsado y que se han impulsado por otras y otros compañeros a nivel federal, quisiera agradecer a quienes hicieron posible la realización de este evento. En primer lugar, a la maestra Elizabeth Nava Gutiérrez, consejera presidenta del Instituto Electoral y de la Participación Ciudadana de Tabasco. Considero fundamental estos espacios y de verdad agradezco mucho que se tomen en cuenta estos temas. Ok, perfecto. Sí. Al maestro Alterio Ramos Pérez Pérez, al cual ya lo estoy comprometiendo para que me invite a la universidad y sigamos construyendo. Considero que estos espacios no quisiera que se quedaran solamente en una charla y ya, sino que lo que queremos es buscar tejer más redes y seguir construyendo a la par. No podemos no podemos avanzar si no sumamos esfuerzos. Entonces, consideren que esta charla es no solamente para informar de lo que se está haciendo, sino también considérenme una aliada en la lucha de los pueblos indígenas y una compañera más como afromexicana. También a la maestra Daliana Sosa Valenzuela, secretaria técnica de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación y titular de Igualdad de Género y No Discriminación. Agradezco bastante la invitación, agradezco el empuje que siempre le das y que hayas organizado esta charla, y principalmente por querer visibilizar el tema. Sé que estás genuinamente interesada por visibilizar a las poblaciones que históricamente no lo han sido, y por eso es que es tan importante que se abran estos espacios. Entonces voy a dar paso, ya no me quiero extender a los agradecimientos, voy a dar paso a la presentación, y quisiera también que si tienen alguna duda, que si me quieren hacer una pregunta, están abiertos, estoy abierta para contestarlas. Creo que, ok. No sé si. No, pues, no sé cómo. Yo creo que ya le di, ¿no? Ok. ¿Pero es con el de arriba? ¿Sí? Ok. Es con el de arriba. Ok. Con el de arriba, entonces. Perfecto. Bueno, pues en primer lugar ya les comentaron, la maestra Roselvi hablaba de quiénes somos y en dónde estamos los afromexicanos, las afromexicanas, y justo como lo comentaba el maestro Alterino, hay algunos lugares de la República Mexicana en donde hay mayor concentración. Sin embargo, justo ayer estábamos comentando de que esta concentración o estas mayoritariamente en donde se presentan o se reconocen más personas como afromexicanas, se debe también al gran trabajo que se ha hecho desde las asociaciones en estos espacios, como es Oaxaca y Guerrero. Entonces, no podríamos decir que son los que tienen mayor población, pero, o sea, sí tienen mayor población reconocida, pero también pensar en todo el trabajo que hace falta en todos los otros estados para que más personas se reconozcan. Entonces, pues, ¿cómo ha sido el reconocimiento jurídico de las poblaciones afromexicanas? En primer lugar, se dio a nivel local, que fue en Oaxaca en el 2013, en Guerrero en 2014 y en otros en donde, como les comentaba, eran entidades donde ya habían, ya estaba surgiendo el movimiento afromexicano, y después fue esta medida que se tomó en la Constitución de la Ciudad de México. Aquí se tomó como un grupo de atención prioritaria, y en Veracruz en el 2019. Después, desde el 2005 se habían presentado ya iniciativas en el Congreso
de la Unión para reconocer a la población a nivel federal. Sin embargo, fue hasta el 2019 cuando se aprueba en el Senado de la República y en el Congreso, y así se convirtió en parte, se agregó un inciso C para tomar en cuenta a la población afromexicana que existe aquí en México. Bueno, algunos argumentos que se daban para impedir el reconocimiento de la población afromexicana, uno de ellos, y que siempre había sido un impedimento, era la falta de información estadística. ¿A qué me refiero? Justo ya daban algunas cifras, pero en el 2015 se hizo por primera vez la pregunta de autoadscripción, en donde se mencionaba, y pues recordar que es una encuesta intercensal en donde se reconocían 1.3 millones de personas en el territorio como afromexicanas, como negras o como afrodescendientes. Después fue hasta el 2020 que se realiza el censo 2020 y ya se hace la pregunta otra vez de autoadscripción en un censo general. En pues resulta que somos más de 2.5 millones de personas que nos reconocemos como afromexicanas. Justo lo que mencionaba ya el compañero, en donde más personas se reconocían como tal es en la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca, Veracruz y de Coahuila. Otra de las cosas, otro de los argumentos era de que ya éramos titulares de derechos, que para qué queríamos volver a ser nombrados. Otra de las ideas era de que queríamos más derechos y que para qué queríamos estar otra vez en la Constitución si todos somos personas y para qué queremos ser nombrados, ¿no? Ese era una de los grandes ideas. Pero otra de las cosas es que sabemos que no hay un trato igualitario, que tenemos que ser nombrados, que por siglos hemos sido invisibilizados y por eso mismo necesitamos ser nombrados. Y fue así como ya se nombró en la Constitución en el 2019. Otra idea es que por qué no se reconocían a otros grupos. Pero el punto es que las personas africanas y afrodescendientes contribuyeron a la construcción de la nación. Es por eso que somos parte de la construcción de este país y por eso merecíamos y merecemos ser tomados en cuenta en la Constitución pluricultural de nuestro país. Ay, Dios. No, ya le… Ok. Bueno, que no se consideraba significativo este grupo poblacional, que cuántos éramos, que en dónde estábamos, que solamente estábamos en un estado de la República o solamente en la Costa Chica. Lo que resultó de los números de la estadística es que pues en realidad estamos a lo largo de todo el territorio. En todos los países, en todos los estados de la República Mexicana hay personas que se reconocen como tales. El censo 2020 nos lo dio, vimos que quizás en algunos estados hay más que en otros, pero en ningún estado había un número cero que no se reconociera, ¿no? Y después, pues que se considera que esta temática es una moda, que es ajena a México, que se toma de otros países, pero en realidad es que no. O sea, la lucha por los derechos, por el reconocimiento constitucional, inició de forma organizada en 1997 con organizaciones, con el Encuentro de Pueblos Negros, que se da desde ese año y que se ha repetido con las demandas, con las peticiones que se hacen para igualar los derechos de todas y de todos. Y bueno, ¿cuáles fueron los momentos coyunturales del tema internacional para que hubiera el reconocimiento a nivel nacional? En primer lugar, fue la Declaración y Programa de Acción de Durban, aprobado en Sudáfrica en 2001, y sus exámenes de revisión. También en 2011 cabe destacar que fue el Año Internacional
de los afrodescendientes, y como ya lo había mencionado el compañero, es el decenio, estamos en el Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes, el cual comenzó en 2015 y termina en el 2024. Se enunció con reconocimiento, justicia y desarrollo, y es bastante relevante porque justo fue en estos, cuáles son las cuentas que vamos a entregar como Estado al reconocimiento a nivel internacional, a la igualdad de derechos, y pues esto se empareja con cada uno de los avances que ya se ha tenido y que les estaré mencionando al respecto. Otra de las cosas es que en los foros internacionales de afrodescendientes, aunque todavía falta el empuje y las redes mucho más grandes, es que pues ya se nos nombra, se toma en cuenta a las personas afromexicanas para integrar estos foros, para hablar acerca de nuestras experiencias y con eso obligar también al Estado, obligar a las instituciones a que se nos nombre y a que se respeten todos nuestros derechos. Bueno, fundamentos para el reconocimiento jurídico de las poblaciones. Uno de ellos, como ya les dije, es la presencia histórica, las contribuciones en colectivo que las personas africanas y afrodescendientes hicieron a México y a la construcción de este país. Las demandas del movimiento afromexicano que comenzaron por las comunidades, por las organizaciones, y que también tenemos como aliado a varias personas de la academia y a otros más. También los instrumentos e iniciativas internacionales en favor de las personas afromexicanas, de las personas afrodescendientes, y pues uno muy importante es la situación sociodemográfica de la población afromexicana. Y además la experiencia de otros países al reconocer a la población, al hacer políticas públicas, al hacer otro tipo de legislaciones para que se respeten nuestros derechos. Y bueno, el marco jurídico nacional, como les dije, pues hay ya constituciones en donde se reconocían antes que a nivel federal, y fue que también gracias a ello que se empujó a nivel federal y esto se pudo aprobar en 2019. Después, ¿cuáles son los derechos colectivos que contamos al ser incluidos en el inciso C del artículo 2 como los pueblos indígenas? Es el reconocimiento, la libre determinación y autonomía, derechos, políticas para garantizar la vigencia de los derechos y abatir la desigualdad, acciones afirmativas y autoadscripción. Bueno, como ya les mencionaba, estamos en el inciso C del artículo 2, en donde se menciona que se reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la nación. Está avanzando, ¿verdad? No sé. Ok. Y bueno, como les mencionaba, ¿no? La autonomía para decidir las formas internas de convivencia y de organización. ¿A qué me refiero? No quiero indagar en cada uno de los puntos, sin embargo, son los mismos derechos lo que hace que se nos hayan agregado en un inciso C en el artículo 2 es que tengamos los mismos derechos, los mismos accesos que la población indígena. Entonces, es la autonomía, la autodeterminación y todo esto. Políticas para garantizar la vigencia de los derechos y abatir la desigualdad, esto justo como está en el apartado B para los pueblos indígenas. Y bueno, justo lo que les mencionaba, aquí se mencionan, si quieren les puedo pasar la presentación también para que puedan ver cada uno de los puntos. Solamente les quería mencionar a qué íbamos con esto de agregar, ¿no? a la Constitución a la Constitución Federal. Y pues en la Constitución de Oaxaca también se nombra, hay un reconocimiento, libre determinación y autonomía.
derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas. También en políticas públicas para los pueblos y comunidades afromexicanas, el Estado les garantizará y facilitará el ejercicio periodístico de cualquier medio de comunicación, se atenderán a los derechos y las necesidades específicas de las personas adultas mayores en el contexto de los pueblos y comunidades afromexicanas. En este sentido, justo también se modificó el artículo 4, en donde se menciona que somos prioritarios, somos un grupo prioritario para el acceso a estos programas sociales y que podemos acceder a ellos desde los 65 años como la población indígena. Eso es bastante importante. Bueno, en Guerrero es lo mismo, lo que se busca y lo que se estaba haciendo es que pues se reconociera tanto los derechos culturales, políticos y en general de la población y de las comunidades afromexicanas. Y bueno, la Constitución Política de la Ciudad de México, como les mencionaba, en esta entramos como un grupo de atención prioritaria, en esta tuve un poco más de participación, en la cual tuvimos que hacer varios foros, varias presentaciones de quiénes éramos, en dónde estábamos, porque seguíamos con esta idea de que solamente estaban en la Costa Chica, que cómo íbamos a ponerlos en la Constitución de la Ciudad de México, si ya estaba en Oaxaca y en Guerrero y para qué funcionaba, ¿no? Pues para eso funcionó también estos datos demográficos para saber en dónde estábamos y cuáles eran nuestras necesidades. Así como ya lo mencionaron también, gracias a la encuesta intercensal 2015 vimos cuáles eran las necesidades principales, que había una mayor analfabetización de las mujeres afromexicanas que de la población indígena en general. Entonces, eso es bastante importante porque antes se invisibilizaba, antes decían que en dónde estábamos, que era lo que necesitábamos y para qué queríamos más, ¿no? Siempre se mencionaba eso. Y bueno, pues, ¿en qué está la armonización constitucional a nivel en otros estados? Pues en otros estados, pues en Baja California Sur está ya aprobada por comisiones esta armonización en su constitución. En Coahuila se declaró inconstitucional por falta de consulta. Aquí me quisiera detener, ¿qué pasó ahí? La CNDH nombró o impugnó este reconocimiento porque no había habido una consulta previa. Sin embargo, pues tampoco el movimiento, tampoco las personas allá se manifestaron. Esto fue, pues consideramos que fue un retroceso porque si bien es cierto no hubo consulta, lo que se buscaba ahí era armonización. Y no era necesario una consulta cuando ya se busca armonización y porque ya había habido este tipo de consultas. En el Estado de México también está ya en comisiones, me parece ya se aprobó. En Guanajuato, en proceso de aprobación en ayuntamientos, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Yucatán y Veracruz. Acá también ya está presentada una iniciativa, sin embargo, falta el empuje. Creo que este es uno de los pasos que podríamos hacer para visibilizar el tema y empujar al Congreso a que esto llegue a aprobarse en comisiones y después en el Pleno. Y pues justo hace unos meses, el 26 de abril, en el Senado de la República se aprobaron reformas a 50 leyes con el propósito de reconocer a la población afromexicana en diversos ámbitos, entre los que se encuentran la educación, la salud, la cultura, la vivienda, el desarrollo y asistencia social, electoral, atención de la juventud, personas con discapacidad, personas desaparecidas, estructura institucional y servicio público. Esto es bastante importante porque fue
hubo un año en el Senado en el cual no hubo presidencia en la Comisión de Asuntos Indígenas y esto retrasó bastante la aprobación de esta armonización. Sin embargo, pues hubo esta voluntad y ya se dio la aprobación de esta armonización de las 50 leyes. Acá pasó a diputados y en este momento ya está en comisiones. Esperamos pronto se pueda discutir ahí y se suba al pleno para que entre en vigor estos cambios en estas leyes. Bueno, igual la armonización también fue en Procuración y Administración de Justicia, Turismo, Telecomunicaciones, Radiodifusión, Minería, Hidrocarburos. Justo en la mañana estuvimos en una radio aquí en donde nos invitaron y pues también hablamos de la radiodifusión, porque justo también esa es otra de las cosas que se implementan con estas reformas, en las cuales se busca también que haya radios comunitarias para las personas afromexicanas. Esto todavía no lo está, pero tenemos que seguir impulsando, ¿no? En el tema rural, pesca, acuacultura, forestal, medio ambiente y cambio climático. Y bueno, aquí están todas las leyes que se cambiaron. Y pues, bueno, de los 161 artículos modificados, en la mayoría de los casos se hace mención a la población afromexicana por primera vez, también a la población indígena por primera vez. Esto también cabe resaltar. Hay lugares en las leyes en donde, a pesar de que ya estaban reconocidos la población indígena en el artículo 2, todavía no se habían hecho esta armonización, y gracias también al cambio que se ha dado y que se ha agregado a la palabra o al término afromexicano, también se ha nombrado a la población indígena. Y bueno, solo 2 legislaciones hacían alguna mención a la población afrodescendiente antes del reconocimiento, que era la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el 2014 y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el 2014. Muchas personas del movimiento han mencionado que por qué, que para qué, y no solo del movimiento, ¿no? Otras personas dicen que para qué lo buscamos, y es bastante importante porque armonizar estas leyes nos va a ayudar también a abrir estos espacios como estos, como en la radiodifusión, disminuir, eliminar la discriminación que se vive en otras instituciones y también ayudar a visibilizar a esta población. Y pues las legislaciones con más artículos modificados: Ley General de Salud, Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente, Ley Forestal, Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Esto, bueno, la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la modificación, nosotras junto con Susana, la senadora Susana Harp, subimos esta reforma en donde se cambia, se busca la modificación de esta ley no solamente en el nombre del instituto, sino en 18 artículos, y esto es bastante importante, en donde se busca que que sea el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Si bien ya este instituto es el encargado de atender a esta población, tenemos que seguir visibilizándola, no solo con el nombre, sino también en otros espacios en donde están la población afromexicana. También en el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, los centros coordinadores también buscan el cambio y agregar el término afromexicano, y el mecanismo para la implementación y protección de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Y pues esta reforma al artículo, bueno, a estas leyes, a esta ley, estos cambios a esta ley, pues están dentro de las 50 reformas que se han hecho y que esperamos que pronto ya se aprueben allá en la Cámara de Diputados, y esperemos que ya esté el cambio próximamente. Y pues bueno, esto también, un punto fundamental en el cambio que se hicieron es que siempre se nombran como pueblo afromexicano.
Sin embargo, en el artículo 2 ya estamos nombrados como pueblos y comunidades. Esto es bastante importante porque se dice que es uno, que somos homogéneos, que solamente estamos en alguna parte, y no es cierto. Hay varios pueblos en Coahuila, no es el mismo pueblo y las mismas necesidades que se viven en la Costa Chica, también en Guanajuato, en otros estados de la República. Entonces, por eso veíamos tan importante que se nombrara en plural, para que hiciéramos, para que en realidad estuviéramos mencionando a todos y a todas. Y pues esos son algunos de los temas en los que hemos estado en el Senado, que se han aprobado, ¿no? La reforma al INPI, y bueno, lo que se busca es que contribuya a la visibilización, que contribuya a que más personas se identifiquen como tal, y que la exigencia de los pueblos y comunidades afromexicanas esté mucho más visible. También esto es bastante importante porque esto también es fundamental para justo ahorita los foros de consulta en los cuales ha trabajado ya el INPI, y gracias también a cada uno de los esfuerzos que se han hecho desde acá. Entonces, pues esto ayudaría a la visibilización y que pues haya estos centros también de atención a las personas afrodescendientes. Y pues la aprobación de nuevas leyes. Y justo, bueno, pues, ¿qué es lo que buscaríamos? ¿Cuáles son las propuestas? Lo que se necesita todavía para la consolidación del reconocimiento jurídico. En primer lugar, la difusión ya podemos hacer miles de cambios a la ley, pero si no lo bajamos a las comunidades, si no hacemos que la población en general se entere de estos cambios, no vamos a avanzar, porque así no vamos a garantizar que esto se promueva, que esta exigencia siga, y que entonces pues esto seguirá invisibilizado. El monitoreo también de la armonización, transversalización e implementación de estos derechos de los pueblos, comunidades y personas afromexicanas, además del desarrollo de la transparencia y rendición de cuentas en torno al tema afrodescendiente a nivel local y nacional. Esto, pues recordemos, en 2024 tenemos que dar cuentas para lo que sigue. También se necesita mayor generación de información desagregada de todos estos datos que sabemos, para saber dónde está la presencia histórica y contemporánea y qué se está haciendo al respecto. También identificar las buenas prácticas legislativas y políticas públicas a nivel local, pero también a nivel internacional, para saber qué podemos copiar, qué tenemos que hacer para seguir influyendo en este reconocimiento. Y pues también se requiere que el movimiento afromexicano escale su papel de sujeto de proveedor de información a que sea el que genere estos insumos, ¿no? Buscamos que también sea el movimiento afromexicano, personas en el liderazgo que contribuyen a generar estos insumos, estas investigaciones. Esto va a ser relevante y va a ser muy importante para que en algún momento haya mucho más líderes, mucho más lideresas, que estemos en lugares de toma de decisiones y otros tantos. Y pues también la institucionalización de la participación de los pueblos y comunidades afromexicanas en el proceso de consulta previa, libre e informada, la inclusión de las personas afromexicanas en espacios institucionales de participación. Esto no hablamos solamente en el Congreso de la Unión, en congresos locales, también estar tomando decisiones en espacios, en instituciones, en otro tipo de instituciones, ¿no? También en la CNDH, en CONAPRED, en CDI, en COPRED, estos son muy, muy importantes. El involucramiento también de los sectores institucionales, que poco o nada ha tenido contacto con la temática afrodescendiente. Ya estamos reconocidos, sin embargo, todavía hay este tipo de usurpaciones, pero también hay dónde están, a quién tenemos que localizar, con quién nos tenemos que contactar para hablar de este tema, y eso todavía falta seguir luchando entre las instituciones, y también que el movimiento se involucre con estas hasta el momento.
Y pues también la vinculación del movimiento afromexicano con organizaciones afrodescendientes de otros países. Como les digo, ya hay una mayor apertura al movimiento afromexicano en otros países, sin embargo todavía nos ha tocado participar en foros internacionales y todavía nos dicen, en México hay afrodescendientes, en México hay negros. ¿Por qué? Porque pues siguen pensando esta idea de que solamente hay población indígena, población mestiza, ¿no? Pero pues hace falta eso, ¿no? Esto que nos dice que hace falta todavía llevar nuestras demandas a nivel internacional y que se nos conozca. Y algo bastante importante y que menciono es la profesionalización de activistas y organizaciones de sociedad civil. No podemos seguir solamente en la demanda, seguir diciendo qué es lo que se necesita, sino también generar espacios, generar lugares en donde nosotros también podamos ser parte de pues de la solución de estos problemas, de poner estrategias, de saber cómo tendríamos que hacer la incidencia en políticas públicas, entre otros temas. Entonces es bastante importante. Y pues el fortalecimiento o generación de liderazgos de personas afromexicanas, esto se gana con la profesionalización, pero también con el acompañamiento tanto de la academia como de personas que ya han estado en el movimiento y que sigan acompañando. Y pues también que se asegure el arribo de personas afrodescendientes a los espacios de representación popular y en cargos directivos, que esto ayudará también a que se legisle de nosotros para nosotros y no estar esperando que alguien más esté interesado por nuestras necesidades, por nuestras demandas, y que nosotras y nosotros podamos llevar a la mesa cuáles son nuestras necesidades. Y pues esto sería todo en las demandas, en cuáles son lo que vemos a futuro después del reconocimiento, después de esta armonización, porque no podemos quedarnos en el cambio en algunas leyes, en seguir demandando desde lejos de las instituciones, sino que tenemos que seguir acercándonos. Por eso agradezco, celebro este espacio en el cual más personas, y no estemos dialogando, ¿no? Porque en el movimiento afromexicano solo dialogábamos entre nosotros, nos hablábamos a nosotros y a nosotras, y siempre nos conocemos entre todos, ¿no? Entonces, ¿quién más nos escucha? Pues solamente nosotros, la academia que esté interesada, y ya, ¿no? Pero tenemos que abrir estos espacios. Yo siempre digo a otras personas, a otras líderes indígenas, que tenemos que sumar esfuerzos, ¿no? Hay luchas que son muy parecidas. Tenemos mucho que aprenderles a la lucha indígena, y por eso es que es muy importante este espacio para sumar esfuerzos. Cuenten conmigo para el tema también, que puedo ser una aliada, y que también seguiré acompañando la lucha por la visibilización y reconocimiento de nuestros pueblos. Entonces, pues muchas gracias por la atención y pues sigamos construyendo. Bueno, muchísimas gracias, licenciada María Celeste Sánchez Uguía, por esta gran disertación, y sobre todo pues comentarlo cuáles son las acciones que a través del Senado de la República ha aprobado de tan importancia, y que pues para nosotros, para Tabasco, y nosotros como autoridades tenemos que conocer, ¿verdad?, cuáles son las trascendencias y pues a beneficio de nuestros hermanos y hermanas de los pueblos y comunidades afromexicanas. Acto continuo, antes de proceder a las preguntas, si tienen por aquí preguntas, voy a saludar con afecto. Aquí está precisamente una diputada del Congreso del Estado de Tabasco, la diputada María Lourdes Morales. Bienvenida, diputada, gracias. Sé que para ustedes es muy importante incidir y replicar sobre todo estas iniciativas a través del Congreso del Estado de Tabasco. Pues bueno, si gustan, por favor, levantar la mano a través. Bueno, por aquí tenemos una pregunta, si me ayudan, por favor. Muchas gracias. Voy a tratar de sintetizar porque más que una pregunta creo que son varias, pero voy a tratar de resumir. Me preocupa mucho, bueno, por una parte me llena de satisfacción como mujer yocotán
lo que se ha avanzado en cuanto a nuestras etnias, en cuanto a nuestros pueblos originarios, que aquí hay un estimadísimo amigo que me da tanto gusto que esté de rector de esa universidad, Calterio, de veras, más que merecido. Muy buenas manos la universidad contigo ahí. Yo conozco su lucha por visibilizar, ahora sí que a los pueblos indígenas, pero me preocupa mucho porque poniendo atención aquí a la conferencia que senadora nos acabas de dirigir, que en el 97 hubo algo muy importante, estamos en 2022, hace 25 años, un cuarto de siglo, y es increíble que todavía no estén armonizadas todas las constituciones de los estados de la República. Y aprovecho que bueno que hay una diputada aquí del Congreso local, porque siendo Tabasco, que se le conoce como la cuna de la democracia, donde es un pueblo que nos enorgullecemos de estar muy politizados, no puede ser que veo yo que estamos en el lugar 10 antes de lograr esa armonización. ¿Qué esperamos? Si no aprovechamos este momento, yo quiero saber, senadora, desde el Senado de la República, desde la Cámara Alta, ¿qué se ha hecho, qué acciones afirmativas para poder masificar esta información? Y con la experiencia de todo el trabajo hecho como parte de este movimiento de afrodescendientes y de estos derechos que por lo menos están tratando de equiparar a los indígenas, que ni siquiera los tenemos completos, porque en esas estamos, afortunadamente el IEPC de Tabasco, aquí presidido por la titular, está haciendo consultas en todo el territorio tabasqueño, que eso es muy bueno, porque nos están escuchando. Y qué nosotros con esa experiencia, qué nosotros podemos hacer como pueblo originario para empujar la lucha también de nuestros hermanos afromexicanos. Es todo. Bueno, primero muchas gracias por la atención y gracias por cada una de las preguntas y también de los comentarios. En primer lugar, justo lo primero que les decía al inicio, que esta plática no solamente era para que se quedara hasta aquí y ya, ¿no? Lo que buscamos es visibilizar. Soy senadora suplente por la Ciudad de México y justo a mí luego me dicen, ¿qué haces en Oaxaca, no? ¿Qué haces en Guerrero? ¿Qué haces en otros estados, no? Justo en el Senado soy la única persona que me reconozco como afromexicana, ¿no? Ahora ya en Cámara de Diputados hubieron acciones afirmativas en las elecciones del 2021 y hay 6 personas que según se reconocen como tal, solo conocemos a una persona del movimiento, las otras 5 no sabemos quiénes son y seguramente son usurpaciones, ¿no? Entonces, eso es bastante importante. ¿Y por qué no se está, o sea, por qué hay tanta resistencia y por qué todavía no se avanza después, como mencionas, de un cuarto de siglo, ¿no? Y es porque no ha parecido importante para las personas el legislar, el armonizar este tipo de temas, ¿no? Dicen, ¿para qué? Como les decía, los impedimentos de que todos somos personas, ¿para qué quieren ser nombrados? ¿No? ¿Y por qué se inició desde el 2019? Bueno, desde antes en Oaxaca y en Guerrero, porque ya teníamos un poco más de cifras, porque se reconocían más personas en estos estados, porque ahí nació la lucha, y ahí había más visibilización, por eso ahí comenzó el reconocimiento local. Después, en el 2019, seguimos impulsando esto a nivel local, a nivel estatal, y justo estábamos identificando cuáles eran los estados que al menos tuvieron una iniciativa. Aquí en Tabasco hay una iniciativa ya presentada para el reconocimiento de los pueblos, pero falta ese empuje, falta que en realidad en el pleno las personas que suben los temas a discutir crean y consideren importante que haya armonización. ¿Y esto cómo se logra? Con la presión de la ciudadanía, con la presión de asociaciones civiles, y eso me gustaría también aquí, ¿no? Identificar si hay asociaciones civiles, activistas
afromexicanas aquí en Tabasco y que podamos llevar a impulsar, a presionar al Congreso de aquí para que puedan subir ya la iniciativa y se pueda armonizar. Como les digo, no se necesita una consulta porque ya está ya estamos reconocidos a nivel federal, solo se necesita armonizar. Entonces es mucho más fácil que cuando se estaban haciendo este tipo de consultas y todo esto. Entonces ese ha sido el impedimento. También el impedimento es que antes no se nos contaba, entonces decían pues no hay, o los negros solamente están en la costa. Entonces eso es lo importante, ¿no? Entonces sí los invito a que sigamos empujando. Yo me comprometo a seguir impulsando aquí en Tabasco también, buscar a los otros legisladores para que juntos podamos contribuir a esta armonización y que en los otros estados también se haga, ¿no? Entonces pues está abierta la invitación también para impulsarlo. Justo les decía, yo obviamente vivo en la Ciudad de México, pero pues seguiremos tratando el tema para visibilizarlo más. Muy buenas tardes. Primero que nada, felicitarla, senadora, licenciada María Celeste, por visitarnos nuevamente. Creo que es un tema muy importante y sobre todo las personas afromexicanas en las acciones afirmativas que se han implementado. Creo yo que es complejo y me gustaría conocer de una persona conocedora del tema sobre cómo identificar cuando hay una simulación. Es muy importante, creo yo, y en varios grupos de personas que son representadas por acciones afirmativas que impulsan las autoridades electorales, el trabajo a favor de la comunidad. Claro. Hay otras que tienen diferentes características, como es el tema indígena, y se incluye también el reconocimiento de las autoridades de las comunidades, pero específicamente en el tema de personas afromexicanas me gustaría conocer qué otros elementos podría servir a las autoridades electorales para que se implementen e incluyan en los lineamientos a la hora de calificarlos. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Justo estamos en ese debate. Justo como les decía, se implementó en 2021 estas acciones afirmativas, en el cual pues se busca pues que haya esta representación, pero como les decía, hay 6 personas que según se identificaron como afromexicanos en el Congreso, en Cámara de Diputados, y solo el movimiento afro conocemos a uno, al diputado Sergio Peñalosa, que ha sido impulsor, ha sido uno de los primeros en el movimiento, pero a los otros 5 no los conocemos, no sabemos quiénes se identificaron como tal, y ha sido una barrera. Uno de lo que se pide para esto, pues por la protección de los datos, pues entonces no tienes que decirlo a fuerza, no tienes que decir que te reconoces, y pues ¿quiénes son los afromexicanos? Si tú te identificas, lo eres, nadie te puede decir que no lo eres, ¿no? Esa es otra idea, porque antes decían, pues es el color de piel, es el cabello, pero no es solamente eso, también tiene que ver las tradiciones, las costumbres, tu historia, toda la cultura. Entonces, ¿cómo podemos decirle? Si tú vienes y me dices soy afromexicano, yo no te puedo decir que no lo eres, ¿no? Pero uno de los candados y que hemos venido trabajando y discutiendo en el movimiento es que cualquiera se puede identificar, ¿no? Y cualquier afromexicano podría decir yo soy afromexicano, tengo que estar ahí, ¿no? Y ya cumple un requisito, el serlo. Pero otro de los puntos importantes es que se tenga una agenda en favor de esta población, porque si no lo tiene, o sea, solamente va y lleva a ese espacio, a ese curul, son los intereses y las necesidades particulares y no de un grupo que se tiene que reconocer y que se tiene que visibilizar. Entonces, ¿qué es otro punto? Que también se tomen en cuenta que las autoridades electorales se tienen que acercar al movimiento afromexicano, no solo cuando estén ya en las elecciones,
también los partidos políticos deberían de saber del tema, acercarse al movimiento afromexicano, a las personas indígenas, a las personas con alguna discapacidad, porque que no se acerquen a la mera hora para llenar espacios y que lo sientan como una obligación, porque eso pasó en el 2021, creían que era una obligación, lo sentían así y entonces lo llenamos con quien sea, ¿no? O decimos, a ver, ya es el último día para registrar, te lo damos a ti. Eso pasó en Veracruz. En Veracruz a una amiga, compañera del movimiento, le ofrecieron un espacio de una candidatura y tenía que ser afro. Pues tenía el cabello, tenía el color y dice, pues sí, soy afro, ¿no? Entonces se reconoció. Esa amiga no aceptó la candidatura y esas cosas porque ella me decía, es que soy afro, estoy en el movimiento, pero no me gusta cómo se acerca el partido y dice, ten la candidatura, no sé nada de tu cultura ni de quién eres, pero pues pareces afro y entonces va, ¿no? Entonces pues hubo otra que aceptó esta candidatura, que nadie en el movimiento la conocía, pero que tenía el cabello afro, que era morena, entonces decían pues ella, ¿no? ¿Y qué pasó a la hora de hacer una campaña? Pues van a una campaña según para visibilizar el tema, según para que sea aceptada y todo esto, y los compañeros que van en la campaña van con pelucas afro. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Eso es blackface, eso es otra vez actitudes racistas, discriminatorias, ¿no? Y este es el impedimento, este es la preocupación del movimiento afromexicano. Pero como afro yo también les digo y les demando a las activistas, a las personas que quieren ocupar estos espacios, que también se involucren y se acerquen a los partidos políticos, a las autoridades electorales y que también hagan valer estos derechos, porque otros más se acercarán y otros más van a querer ocupar estos espacios y de nada van a servir las acciones afirmativas si están ocupados por personas que solamente se guían por intereses personales y no de una colectividad y que ha sido el resultado de una lucha colectiva, ¿no? Entonces, eso es bastante importante. Estamos en la discusión, ¿no? Seguramente habrá más conversatorios, más lugares en los cuales siempre dicen, pero ¿qué se tiene que hacer para ocupar ese espacio, ¿no? O cómo se van a bloquear o cómo vamos a limitar para que no hayan estas usurpaciones, ¿no? Entonces, seguimos discutiendo, pero esperemos que pronto haya estas limitaciones para que no haya este tipo de usurpaciones, este tipo de equivocaciones y pues esencial que haya una agenda, porque de nada va a servir que vayan y que no tengan una agenda, que no sepan qué hacer, ¿no? Porque justo en otro evento decíamos, es muy distinto ser activista, ser una persona que está en el movimiento, allá ocupar un espacio de representación popular, ¿no? ¿Qué vas a hacer allá? ¿Qué se tiene que cambiar en las leyes? ¿No? Entonces te quedas así como si nada, ¿y de quién va a ser la obligación? No solamente de los activistas, también tendría que ser una obligación de los partidos políticos, de las autoridades electorales, de dar este tipo de información para que esto no pase, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Pues igual agradecerle enormemente esta charla que nos comparte y sin duda alguna hoy nos llevamos muchas tareas, ¿no? Nos llevamos como docentes, como administrativos, como servidores públicos, tareas prácticas, ¿no? Y bueno, me viene a la mente esta parte que escribió en su diapositiva sobre la reflexión, ¿no? Esta parte tiene que ser reflexivo y las aulas justo son un espacio reflexivo, ¿no? La Universidad Intercultural sin duda alguna está llevando estos temas con los estudiantes y también recuerdo una presentación del INPI, el licenciado David tiene todo un estudio y un comparativo de los censos 2015-2020 y bueno, es bonito ver y saber que se está avanzando, lentamente pero se está avanzando
Es bonito saber que en los 17 municipios de Tabasco ya hay números de población indígena, porque pareciera ser que nada más eran Acajuca, Centro y algunos municipios específicos. Hoy la población indígena presente en los 17 municipios y la población afromexicana presente en los 17 municipios. Y para mí eso es avanzar, ¿sí? Estamos avanzando y bueno, sí me queda ya la duda ahorita con esta simulación, pero la reflexión la tenemos que hacer a diario, nuestras acciones a diario, y creo que las instituciones de educación superior y de todos los niveles tienen que ser tema, los libros de textos, todos tenemos que llevarlo a ese nivel. Muchas gracias. Gracias. Sí, justo decíamos, ¿no? O sea, no aparecimos de la nada, ¿no? O sea, no, en el 2015 había tantos y después en el 2022 hay muchos más y quién sabe de dónde salieron, ¿no? Pues tenemos que ver y reflexionar que es gracias a la lucha que se ha hecho, a la difusión, o sea, por eso es que estamos avanzando. No es que no había tantos afromexicanos en 2015, es que había menos personas que se reconocían como tal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que está ayudando a este tipo de cosas, ¿no? A veces digo, no, obviamente hace falta un camino súper largo, todavía falta armonizar quién sabe cuántos estados, todavía tenemos que hacer esto de que aparezcamos de verdad y bien en los libros de texto, ¿no? Pero cuando yo escucho y veo a niñas, niños que ya se reconocen como tal, digo, pues se está avanzando. Porque ya hay personas que les están diciendo a los niños quiénes son o qué forma su identidad, ¿no? Entonces sí, estamos avanzando. Yo creo que si sumamos esfuerzos podemos avanzar mucho más rápido. Uska Juledidat Toncaba Atascop. Muy buenas tardes, bienvenida en nuestro estado de Tabasco. Me gusta la forma como lo plantea, diputada, y también me siento contenta de saber de que nosotros, los pueblos y comunidades indígenas, junto con los pueblos y comunidades afromexicanas, nosotros sí estamos armonizados. Nosotros sí estamos armonizados. Los que no se armonizan son las autoridades. Como usted bien lo presentaba en el artículo 2, en el apartado B, la obligación que tiene el Estado hacia los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, que el cual vemos poco a poco, vamos ahí avanzando. Inclusive aquí, el Instituto Electoral y Participación Ciudadana, para mí es grato ver todo el trabajo y el esfuerzo que se ha estado haciendo, ir en los diferentes municipios llevando la consulta para que pueda ver precisamente visibilizado la participación de nuestros pueblos originarios y no exista esos tipos de usurpaciones, como usted acaba de decir. Se pronunciaron 6, 5 y nada más uno es el que dice soy afromexicano, y es así el caso también en el estado de Tabasco. Hoy creemos que a través de esta consulta y se van aperturando las posibilidades de poder tener esa participación precisamente en las tomas de decisiones. Y también, bueno, me llena de satisfacción saber de que desde el Senado usted ahí pueda impulsar, pueda seguir aportando, abonando por el bien de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. Muy importante lo que usted mencionaba, no basta con que esté plasmado en la Constitución, sino que la obligación que tienen las diferentes autoridades de hacer pública, de informar a la gente, de bajar allá en las comunidades donde estamos realmente, donde ahí vivimos, donde está nuestra cosmovisión, donde muchas veces la información no llega, ¿sí? Entonces, para mí es un gran avance saber que en el Senado tenemos ahí alguien que también está empujando la parte de los afromexicanos. Y bueno, desde el instituto que me permite estar aquí, el Revolucionario Institucional, ha sido un partido que ha abanderado las causas sociales de nuestros pueblos
y comunidades indígenas. Y bueno, desde luego yo brindo ese apoyo, una aliada aquí para apoyar y seguir visibilizando, en este caso, los derechos de nuestros hermanos afromexicanos. Adiós. Muchas gracias. Sí, es bastante importante, ¿no? Seguir sumando, no solamente en cambiar leyes, en reformar, sino también en bajarlo a las comunidades, porque esto no va a avanzar si solamente lo hacemos en el papel y se queda ahí, ¿no? Entonces, sí, pues sumar esfuerzos, yo de verdad estoy abierta a sumar esfuerzos con todas y todos los que quieran visibilizar. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Estimada senadora, gracias por esta apertura. La organización en la que estamos iniciando, aquí en el Estado de Tabasco, la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos para los Pueblos Originarios del Estado de Tabasco, tenemos ya 2 años moviéndonos, conociendo, interactuando. Ahorita decía algo muy interesante. Hay que estar en un movimiento para que realmente le hagan caso a todos y cada uno de los problemas que hay desde la cultura. No nada más hablamos de afromexicanos, indígenas, sino de cualquier tipo de discriminación. Entonces, nosotros que hemos recorrido ya, sobre todo aquí, la maestra, y me da mucho orgullo como la mencionaron en el Senado de la República a principios de septiembre como la abuela Yocotán, tengan que venir impulsadas desde movimientos internacionales para que pueda salir todo esto en defensa de nosotros mismos. Aquel que dice nos identificamos, me quiero identificar como afromexicano o como indígenas, yo nada más quiero decirles a todas y a todos, decir indígenas para muchos y muchas es cuestión de pena, de vergüenza, cuando todas y todos venimos de una cultura madre, desde el centro de la tierra. Entonces, esta defensa debería ser desde la educación más básica y no se han hecho nada. ¿Por qué? Porque si no estamos en un movimiento, aplaudo el movimiento feminista, pero no tendríamos que estar en estos movimientos para tomarlos en cuenta. Entonces, yo les invito a todas las autoridades electorales, sobre todo de educación, impulsemos esas políticas públicas que realmente necesitamos y que los espacios que deben de estar ocupados por y para la defensa de todos estos movimientos, sean personas que realmente lo sienten. Muchas gracias, agradezco a todas y a todos esta participación. Gracias. Gracias. Sí, justo es bastante importante esto. Yo hablaba que desde los movimientos, porque necesitamos estar organizados. A veces falta esa organización justo cuando pedimos, cuando hacemos demandas. Dentro del movimiento, dentro de alguna organización hay peleas de que tú no, tú sí, y esas cosas, y eso es lo que ha frenado luego el avance dentro del movimiento afromexicano. Se los digo por experiencia de que unos se van por acá, otros no quieren a la academia, otros sí, y entonces pues todo está mal, ¿no? Y respecto a los libros de texto desde la educación básica, les puedo decir que la SEP ha abierto ya sus puertas, se han estado haciendo reuniones en los cuales cómo tendríamos que ser nombrados, que ya no se mencionen palabras como raza, que no existe, o este tipo de cosas, ¿no? Como hasta las ilustraciones antes eran discriminatorias, ¿no? Y ahora en el proceso de hacer nuevos libros, lo que se busca también es que esté con un enfoque intercultural, con un enfoque interseccional y que eso sea tomado en cuenta, ¿no? Seguramente va a ser un largo camino en ver cómo agregamos a los libros de texto, pero sí les puedo decir que hay apertura en estos momentos, lo que no se veía con anterioridad, y eso es un gran avance, ¿no? Sí, senadora licenciada María Celeste, la verdad que muy contento de ilustrarnos con esos datos importantes.
Retomando nada más la invitación, pues está usted invitada a la Universidad Intercultural el día viernes 28 de octubre, que tenemos evento cultural precisamente. Yo sé que ahí vamos a tener tu participación y sobre todo tu valiosísimo apoyo dentro del Senado. Las universidades interculturales en el país somos 12. De las 12, 4 imparten la carrera de salud intercultural. Y bueno, yo cuando asumo la responsabilidad el día 11 de marzo y reviso los temas y veo que todavía no tenemos campos clínicos en el sector salud, y empiezo a tocar puertas, ¿no? O sea, Secretaría de Salud, a ver, luego el INSABE y entonces así luego la bolita, ¿no? La pelota que va y viene. Entonces, bueno, llegamos a revisar el tema a profundidad y requerimos el apoyo del Senado y la Cámara de Diputados Federal y por supuesto de los estados para hacer alguna modificación a la ley. Yo sé que desde este momento tendré un aliado importante para estos jóvenes que son 5 años que están dedicándole vida, en su dedicación, investigación, pero más que nada, sobre todo, o sea, rescatando las plantas medicinales, las parteras, o sea, digo yo, no es posible que nos sigan excluyendo, ¿verdad? Entonces yo creo que nos llevamos una tarea importante, ¿no? Claro que sí. Yo sé que tengo un aliado. Justo CONACYT también está impulsando los temas. Considero que podríamos ver cuáles son los cambios que se tendrían que hacer e impulsarlos. Sí, claro que sí, cuenta conmigo. No. Vamos a proceder a las conclusiones que estará a cargo del maestro Vladimir Hernández Venegas, consejero integrante de la Comisión de Igualdad de Género. Buenas tardes a todas y a todos. Pues la verdad que ha sido una plática muy nutrida. Se han expresado diversas opiniones que considero yo resumen o nos dan una muestra del sentir de todos y cada uno de nosotros. Por ese motivo trataré de expresar algunas conclusiones que a mi parecer son las que podemos emitir a consecuencia de lo que se ha señalado y que muestran el panorama que afrontamos tanto autoridades como quienes integran estos grupos de afromexicanos. Como se ha mencionado, a nivel federal contamos con la normativa, considero yo, necesaria para poder implementar todas las acciones necesarias para visibilizar a los grupos de afromexicanos. En ese sentido, considero que, como se ha señalado por la mayoría de quienes han participado, lo que corresponde a las autoridades realmente es precisamente poner lo que nos corresponde para visibilizar las acciones y la normativa que ya se encuentra establecida a nivel federal, de modo que en cada una de las legislaciones de nuestros estados se encuentren plenamente armonizadas a la Constitución Federal. ¿Qué significa? Que cada uno de los estados cuente con los instrumentos legales y normativos necesarios para contar con elementos sólidos que permitan establecer políticas públicas, de modo que las personas que forman parte de los diferentes grupos que han sido históricamente discriminados o invisibilizados, como quienes integran a las personas afromexicanas, puedan hacer uso y ejercicio de sus derechos políticos electorales sin ninguna restricción y al contrario, bajo los mismos términos y condiciones en que lo hacen la mayoría de las y los ciudadanos mexicanos. Es curioso cómo se ha observado a nivel histórico que en algunas ocasiones las propuestas o las iniciativas en la promoción de reformas y de inclusión de estos grupos vulnerables provenga precisamente desde lo local. En este caso acabamos de
de ver, de observar que precisamente fueron Oaxaca y Guerrero quienes iniciaron con esta inclusión en su normativa constitucional, y creo que por ahí tenemos un campo de oportunidad que podemos aprovechar, no solamente las instituciones, las autoridades que tenemos la obligación de promover y respetar el ejercicio de los derechos humanos de la ciudadanía, sino también los grupos vulnerables. Precisamente ejercicio que estamos realizando el día de hoy creo que es un claro ejemplo del camino que podemos transitar autoridades, ciudadanía, instituciones educativas, para dejar, como se había mencionado, de que solamente se provea la información, sino que se generen los insumos necesarios para implementar las acciones afirmativas y las normas que sean necesarias para promover y garantizar el ejercicio de los derechos políticos y electorales de todos los grupos vulnerables. Creo, por ejemplo, que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, con la consulta a sus pueblos y comunidades indígenas y a personas afromexicanas, tendrá en sus manos una materia prima sumamente importante que podemos hacerla llegar al Congreso del Estado para que se armonice nuestra Constitución y dejemos de estar en ese lugar que se acaba de mencionar. En este instituto llevamos a cabo muchas acciones y últimamente, durante los últimos meses, se han realizado esfuerzos realmente considerables para acercarnos a todas las personas que forman parte de los grupos históricamente vulnerables. Imagínense ustedes si el instituto tuviera la facultad de presentar iniciativas de leyes. A lo mejor no tendríamos ni siquiera la necesidad de promover acciones afirmativas, que como todos sabemos son acciones temporales y que únicamente tienen como finalidad superar esos obstáculos a los que han sido sometidos los grupos históricamente vulnerables. Si el instituto tuviera la facultad de presentar iniciativas de ley, estaríamos trabajando no en acciones afirmativas, sino en propuestas de reformas a nuestras leyes o a nuestra Constitución para implementar medidas que fueran no de una forma temporal, sino permanentes. Y creo que esto sería algo muy importante no solamente para nuestros hermanos afromexicanos, sino para todos los grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, creo que, como se ha señalado acertadamente, nos llevamos tarea, y la tarea precisamente es, además de promover acciones que hagan visibles a nuestros hermanos de los grupos vulnerables, es precisamente la interacción, creo yo, ahí está la clave, de los diversos sectores, los diversos grupos, las diversas personas interesadas en promover los derechos de estos grupos vulnerables. Si autoridades y gobernados, además de instituciones como en este caso la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, siguen realizando este tipo de acciones, claro que vamos a tener material para promover lo que podemos hacer en el ámbito de nuestras facultades. En este caso el instituto será la promoción de acciones afirmativas, pero el Congreso también podrá armonizar leyes y presentar iniciativas que constituyan realmente acciones de beneficio para este tipo de población en situación de vulnerabilidad. Por eso es que agradecemos nuevamente la presencia de la senadora y sabemos que vamos a tener mucho trabajo, pero también sabemos que contamos con usted a una aliada, y obviamente este instituto estará atento para hacer públicas y compartir para quien quiera obtener esa información el resultado
consulta que estamos llevando actualmente a los pueblos y comunidades indígenas, así como a las personas que forman parte de los grupos afromexicanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, consejero Vladimir Hernández Venegas, por sus conclusiones. Creo que fueron muy acertadas esas conclusiones y pues bueno, aprovechando el comercial, ¿verdad? Estamos hablando de consultas que estamos realizando a través del Instituto Electoral. Recordar a las personas que nos están escuchando, pues que el día de mañana precisamente se va a llevar a cabo el 8º foro de consulta indígena y afromexicana en el municipio de Comalcalco, en la cual va a participar también personas indígenas afromexicanas de Paraíso. Entonces, precisamente invitarlos, ¿verdad?, que a las 10 de la mañana con sede Centro de Desarrollo Comunitario Tomás Garrido, ubicado en el calle Camarón, sin número, esquina Venado, municipio de Comalcalco, Tabasco. Pues bueno, sin más preámbulo, únicamente agradecer de verdad a maestra Elinaba por el voto de confianza, al igual a los integrantes de la Comisión de Igualdad de Género y del Instituto y el secretario ejecutivo, pues por haber aceptado esta conferencia, de verdad, y senadora, agradecerle. Yo sé que 4 días usted armó toda una logística para estar con nosotros de un día antes. Haremos entrega precisamente ahora de la constancia por parte de la maestra Elinaba Gutiérrez, presidenta del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Tabasco, y pues bueno, en la que le damos un gran aplauso, por favor, a la senadora por estar aquí en su casa, Tabasco. A la foto oficial, el secretario ejecutivo, si se acerca, por favor. Y pues bueno, es así como concluimos con esta conferencia magistral denominada Situación Actual de los Pueblos Indígenas Afromexicanas en el Contexto Nacional y Acciones Implementadas ante el Senado de la República. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que se encuentra de manera presencial y de manera virtual. Buenas noches, hasta pronto.